Hay momentos en la vida que no hacen ruido cuando ocurren. No hay truenos, no hay señales. Solo un instante pequeño, casi invisible, que parte algo por dentro de una manera que ya nunca se puede reparar del todo. Este fue uno de esos momentos. Era un sábado de verano, el tipo de día que la gente guarda en la memoria como una postal. El cielo sin una sola nube, el mar de ese azul que parece inventado, la arena caliente bajo los pies y el sonido de las olas mezclado con risas de niños. Todo era perfecto, o al menos, así lo parecía desde afuera. Valentina salió del agua despacio, tenía el cabello mojado pegado a los hombros, y caminaba con esa tranquilidad silenciosa que la caracterizaba, la misma que había tenido siempre, incluso en los peores momentos de su vida. Sus hijos la esperaban cerca de la orilla, construyendo algo con arena. Ella los miró y sonrió. Era una sonrisa genuina, de esas que no se ensayan. Caminó hacia donde estaba Marcos. Él estaba sentado con 3 amigos suyos, hombres de traje durante la semana, hombres de bermudas los fines de semana, pero siempre con esa misma energía de quienes creen que el mundo existe para confirmarles que han triunfado. Hablaban fuerte, reían más fuerte todavía, y sostenían sus bebidas con la comodidad de quienes nunca han tenido que preocuparse por el precio de nada. Marcos los vio venir a Valentina, y en lugar de levantarse, en lugar de recibirla, murmuró algo. Fueron 3 o 4 palabras, tal vez menos. Su voz fue lo suficientemente baja como para que ella no las escuchara con claridad, pero fue lo suficientemente audible para sus amigos, que respondieron con una carcajada corta, de esas que se apagan rápido pero dejan un eco muy largo. Valentina no escuchó las palabras exactas, pero no las necesitó. Llevaba 16 años casada con ese hombre. Lo conocía en sus gestos, en el ángulo de su mandíbula cuando intentaba esconder algo, en la manera en que desviaba los ojos una fracción de segundo cuando acababa de hacer algo que sabía que estaba mal. Lo conocía demasiado bien como para no entender exactamente lo que acababa de pasar. Recogió su toalla del suelo sin apresurarse. Llamó a sus hijos con una voz completamente normal. Les preguntó si querían un helado, y ellos dijeron que sí, como siempre dicen los niños, con esa inocencia que todavía no sabe que hay momentos en que las preguntas simples son la única manera que tienen los adultos de no derrumbarse. Pero antes de darse la vuelta, antes de alejarse con sus hijos hacia el puesto de helados, Valentina miró a Marcos una sola vez, no con ira, no con lágrimas, con algo mucho más difícil de sostener, con una mirada que lo había entendido todo, que lo había procesado todo, y que en ese procesamiento había llegado a una conclusión que no necesitaba ser dicha en voz alta para ser completamente definitiva. Marcos desvió los ojos, tomó un sorbo de su bebida, siguió la conversación con sus amigos como si nada hubiera ocurrido, y en cierta forma, para él, nada había ocurrido. Eso era exactamente el problema, lo que Marcos no sabía, lo que ninguno de esos hombres que reían junto a él en esa playa podría haber imaginado, era que el cuerpo del que se había burlado no era simplemente el cuerpo de su esposa, era el cuerpo de una mujer que llevaba 18 meses sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia en silencio. Era el cuerpo de alguien que había aprendido a maquillarse la palidez antes de que él se despertara, que había reorganizado sus citas médicas para que coincidieran con los días en que Marcos viajaba por trabajo, que había pedido a su hermana, y no a su esposo, que la acompañara cada vez que los médicos le daban noticias que dolían. Era el cuerpo de la mujer, que lo había construido a él, y él acababa de burlarse de ese cuerpo frente a sus amigos, en una playa llena de gente, en un sábado perfecto de verano. Esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, Valentina no fue al cuarto matrimonial, tomó una almohada del armario, se acomodó en el sofá de la sala, y se quedó mirando el techo durante un largo rato. No lloró, ya no estaba en esa etapa, simplemente tomó una decisión, sin drama, sin discurso,
sin darle a ese momento más peso del que ya tenía, y las decisiones tomadas desde ese lugar de calma absoluta, desde ese lugar donde ya no queda ni una sola ilusión que proteger, son las más difíciles de revertir, porque no nacen del dolor, nacen de algo mucho más profundo y mucho más silencioso, nacen de la claridad. Para entender lo que ocurrió en esa playa, hay que retroceder, hay que ir hasta el principio, hasta el lugar donde todo comenzó, porque las historias que duelen de verdad nunca empiezan donde parecen empezar, empiezan mucho antes, en momentos que en su momento no parecían importantes, pero que con el tiempo se revelan como los cimientos de todo lo que vino después. Marcos tenía 27 años cuando Valentina lo conoció, y no era el hombre de la playa, no era el arquitecto exitoso de traje bien cortado que hablaba con seguridad en las reuniones y que hacía reír a sus amigos con comentarios que siempre caminaban justo en el límite de lo aceptable. Ese hombre todavía no existía. El Marcos de entonces era otro completamente distinto, más delgado, más callado, con los hombros cargados de una tensión que no sabía cómo soltar y con una mirada que a veces, en los momentos de descuido, dejaba ver algo que se parecía mucho al miedo. Tenía deudas, tenía un estudio de arquitectura que había abierto con demasiado entusiasmo y muy poco capital, y que llevaba 2 años consumiendo más de lo que producía. Tenía un padre que cada vez que llamaba por teléfono encontraba la manera de recordarle, con esa crueldad peculiar que tienen algunos padres que creen que la dureza es una forma de amor, que sus hermanos mayores ya tenían casa propia, que sus primos ya tenían hijos, que el tiempo pasaba y él seguía sin ser suficiente. Valentina lo conoció en la sala de espera de un hospital. Ella trabajaba ahí como enfermera. Él había llevado a su madre a una consulta de rutina, y se había quedado dormido en una silla incómoda con un café a medio tomar en la mano, y un folder de facturas sin pagar sobre las rodillas. Valentina pasó 2 veces frente a él antes de detenerse la tercera, no porque fuera guapo, aunque lo era a su manera, sino porque tenía esa expresión que ella había aprendido a reconocer en los pasillos del hospital, la expresión de alguien que está agotado de una manera que el sueño no puede resolver. Le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, como dicen todos los que no están bien. Ella se sentó de todas formas. Hablaron durante 40 minutos mientras la madre de Marcos seguía adentro con el médico. Hablaron de cosas pequeñas al principio, y luego, con esa velocidad extraña que tienen las conversaciones entre personas que no volverán a verse, hablaron de cosas grandes. Él le habló del estudio, de las deudas, de su padre. Ella escuchó de una manera que muy poca gente sabía escuchar, sin preparar su respuesta mientras el otro todavía hablaba, sin buscar el momento para ofrecer un consejo, sin transformar el dolor ajeno en una oportunidad para demostrar algo. Solo escuchó, y Marcos, que llevaba años sin sentirse escuchado de verdad, no supo qué hacer con eso. Se le hizo un nudo en la garganta en el momento más inesperado, a mitad de una frase sobre números y facturas, y tuvo que mirar hacia otro lado para no hacer algo que le diera vergüenza. Se volvieron a ver, y luego otra vez, y luego ya no dejaron de verse. Lo que vino después no fue un noviazgo de película, fue algo más real y más complicado que eso. Fue Valentina trabajando doble turno durante más de 1 año para ayudar a estabilizar las deudas del estudio sin que nadie le pidiera que lo hiciera, porque ella había visto algo en ese hombre que todavía no había terminado de convertirse en lo que podía ser, y había decidido, con la misma calma con que tomaba todas sus decisiones importantes, que quería estar ahí cuando eso ocurriera. Fue Valentina rechazando una beca. Eso es algo que hay que detenerse a decir con claridad, porque es fácil leerlo rápido y no entender el peso real de lo que significa. No era una beca menor. Era una oportunidad para especializarse en medicina en el extranjero, algo por lo que había trabajado durante años, algo que representaba una versión de su vida que había imaginado desde que era niña y que por fin estaba al alcance de su mano. La rechazó porque Marcos todavía no estaba listo.
porque el estudio todavía era frágil, porque irse en ese momento hubiera significado dejar algo a la mitad. Y Valentina no era de las personas que dejan las cosas a la mitad. Él nunca supo el tamaño exacto de ese sacrificio. Ella nunca se lo dijo con esas palabras. Y quizás ahí, en ese silencio, comenzó sin que ninguno de los dos lo notara, una pequeña grieta que con los años se fue haciendo más ancha. Se casaron, tuvieron 2 hijos. El estudio de Marcos creció, primero despacio y luego de golpe, con ese impulso que tienen las cosas que se construyen sobre bases sólidas aunque nadie recuerde quién puso los cimientos. Marcos se convirtió en el hombre exitoso, empezó a frecuentar personas distintas, a moverse en círculos donde el valor de uno se medía en metros cuadrados y en marcas de relojes, y fue cambiando, como cambia la gente cuando el éxito llega de afuera antes de que hayan terminado de resolver lo que llevan por dentro. No cambió de manera dramática, no de un día para el otro, fue gradual, casi imperceptible, como cambia la luz en una habitación cuando el sol se va moviendo y nadie lo nota hasta que de repente ya no hay luz. Valentina lo notó, pero esperó, porque así era ella, paciente de una manera que a veces se parecía a la fortaleza y a veces se parecía demasiado al sacrificio, y mientras esperaba, su cuerpo comenzó a hablarle de una manera que no podía ignorar. El cansancio llegó primero, ese cansancio profundo que no tiene que ver con las horas de sueño, sino con algo más adentro, más difícil de nombrar. Luego los dolores. Luego los análisis con números que los médicos miraban demasiado tiempo antes de levantar la vista. Luego la palabra que nadie quiere escuchar, dicha en voz tranquila dentro de un consultorio blanco mientras afuera la gente seguía, con su vida normal como si nada hubiera cambiado. Valentina escuchó el diagnóstico, con la misma calma con que había escuchado a Marcos aquella tarde en la sala de espera del hospital. Años atrás, hizo las preguntas correctas, tomó nota de lo que necesitaba tomar nota, agradeció al médico, y luego salió al pasillo. Se sentó en una silla igual de incómoda que aquella en la que había encontrado a Marcos, y respiró durante un momento largo y quieto. Decidió no decírselo todavía, no porque no confiara en él, sino porque quería que él eligiera verla, quería que algo en Marcos despertara solo, sin que el miedo o la lástima fueran los que lo movieran. Quería saber si el hombre que era ahora era capaz de mirarla de verdad, sin necesitar una razón de emergencia para hacerlo. Esa fue su manera de darle una última oportunidad, y él la usó para reírse de su cuerpo frente a sus amigos en una playa, en un sábado perfecto de verano. Hay una diferencia enorme entre una pareja que pelea y una pareja que ha dejado de pelearse. Las peleas, por más que duelan, todavía contienen algo vivo, todavía hay energía, todavía hay esperanza disfrazada de conflicto, todavía hay 2 personas que se importan lo suficiente como para herirse, pero cuando el silencio reemplaza a las peleas, cuando la cortesía ocupa el lugar donde antes había emoción, eso es otra cosa completamente distinta, eso es el sonido de algo que ya terminó. Aunque todavía no se haya dicho en voz alta, eso fue lo que ocurrió en la casa de Marcos y Valentina después de la playa. No hubo confrontación, no hubo llanto ni reproches ni esa conversación difícil que a veces, aunque duela, al menos abre una ventana. Valentina simplemente construyó una distancia, invisible para quien mirara desde afuera, pero absoluta para quien vivía adentro. Seguía despertándose a la misma hora. Seguía preparando el desayuno, seguía respondiendo cuando le hablaban, seguía cumpliendo con todo lo que el mundo podía ver y medir, pero había algo que ya no estaba, una presencia dentro de la presencia, una calidez que antes llenaba los espacios sin que nadie tuviera que pedirla, y que ahora simplemente había dejado de estar. Marcos lo sintió desde el primer día. Lo sintió de esa manera en que se sienten las cosas que no se pueden señalar con el dedo, que no se pueden sacar a la conversación sin sonar exagerado o paranoico. No podía decir, me estás ignorando, porque no era verdad. No podía decir,
¿estás enojada conmigo? Porque ella no mostraba enojo, solo podía sentir ese aire diferente en la casa, esa temperatura que había bajado algunos grados sin que ningún termómetro lo registrara. Intentó compensar. Así es como reaccionan muchas personas cuando sienten que algo se escapa sin entender exactamente qué es, intentan comprarlo de vuelta. Llegó un martes con flores, rosas rojas, el tipo de flores que se compran cuando no se sabe qué otra cosa hacer. Valentina las recibió con una sonrisa amable, las puso en un florero con agua, y siguió con lo que estaba haciendo. No hubo frialdad en ese gesto, solo una normalidad que dolía más que cualquier rechazo. Propuso una cena, un restaurante al que habían ido en sus primeros años juntos, uno de esos lugares con luz tenue y música suave que en otro tiempo habría significado algo. Valentina dijo que los niños tenían compromisos ese fin de semana, que quizás la semana siguiente. La semana siguiente llegó y no volvió a mencionarse. Luego vino la propuesta del viaje. 4 días en la costa, solo ellos dos, sin niños, sin trabajo. Valentina lo escuchó hasta el final, con esa paciencia que a estas alturas ya no era paciencia sino algo más parecido a la distancia educada que se tiene con alguien que ya no forma parte del centro de la propia vida. Dijo que tenía compromisos que no podía mover. No explicó cuáles, y Marcos, que en otro tiempo habría insistido, que habría querido saber, simplemente asintió, porque en el fondo le daba miedo preguntar y recibir una respuesta que no pudiera ignorar. Eso era lo que más lo definía en esa etapa, el miedo a saber. Era más fácil interpretar el silencio de Valentina como algo temporal, como uno de esos ciclos que tienen los matrimonios largos, como una fase que pasaría sola si él esperaba lo suficiente y no hacía preguntas incómodas. Era más fácil contárselo así a su amigo Roberto una noche, entre cervezas y la comodidad falsa de los hombres que hablan de sus matrimonios sin realmente hablar de ellos. Valentina está rara, dijo. Creo que todavía está siendo dramática por lo de la playa. Lo de la playa, así lo llamó, como si hubiera sido un malentendido menor, un tropiezo sin importancia que ella estaba exagerando por sensibilidad excesiva. Roberto asintió con la comprensión fácil de quien no tiene ningún interés real en el asunto, y la conversación siguió hacia otro tema. Mientras tanto, Valentina salía de casa 3 mañanas por semana con una puntualidad que nunca había tenido antes. Regresaba con ojeras que cubría con destreza frente al espejo del baño antes de que los niños la vieran. A veces, cuando creía que nadie la miraba, se sentaba en el jardín trasero en las tardes y se quedaba quieta durante largos minutos, con las manos sobre las rodillas y los ojos puestos en ningún lugar en particular. Era la quietud de alguien que está aprendiendo a relacionarse con el tiempo de una manera diferente, a no darlo por sentado, a sentirlo pasar con una conciencia que la mayoría de las personas no desarrolla hasta que algo las obliga. Su hijo mayor, Nicolás, de 16 años, fue el primero en notar algo concreto. Una tarde la encontró así, sentada en el jardín, y se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron callados juntos durante un rato. Luego él preguntó, con esa mezcla de torpeza y profundidad que tienen los adolescentes cuando algo les importa de verdad: ¿estás bien, mamá? Valentina lo miró, le sonrió, y dijo que sí, que estaba bien, que solo estaba pensando. Nicolás no le creyó del todo, pero tampoco supo qué más preguntar. La abrazó antes de entrar a la casa, y ella dejó que ese abrazo durara un poco más de lo normal, con los ojos cerrados y una expresión en el rostro que él no supo descifrar pero que guardó en algún lugar de la memoria sin saber todavía por qué. La niña, Sofía, de 11 años, notó otras cosas. Notó que su mamá la peinaba más despacio por las mañanas, como si quisiera que ese momento durara. Notó que a veces, cuando se despedía de ella en la puerta del colegio, el beso en la frente venía acompañado de una presión extra, breve pero distinta, como un paréntesis que contenía algo que las palabras no alcanzaban a decir. Los niños no analizan estas cosas,
Las sienten y las guardan sin etiqueta, en ese lugar profundo donde se almacena todo lo que el corazón recibe antes de que la mente aprenda a procesarlo. Marcos no notó nada de esto. Marcos llegaba a casa pensando en proyectos, en reuniones, en los números del trimestre. Cenaba con su familia, miraba su teléfono más de lo que miraba a las personas sentadas frente a él, y se iba a dormir con la tranquilidad incómoda de quien sabe que algo no está bien pero ha elegido activamente no averiguar qué es. Había una cosa, sin embargo, que lo inquietaba más de lo que quería admitir. Valentina había dejado de contarle cosas, no de manera dramática, no de un día para el otro, sino gradualmente, de la misma manera en que ella había construido toda esa distancia, sin escándalo, sin anuncio. Antes ella le hablaba de su trabajo, de sus pacientes, de las cosas pequeñas que le habían ocurrido durante el día. Esas conversaciones habían ido desapareciendo sin que él pudiera señalar exactamente cuándo había ocurrido, y lo que había quedado en su lugar era esa cortesía funcional, ese intercambio de información logística. ¿Quién recoge a los niños? ¿Qué hay para cenar? Si el plomero vino a revisar la tubería, que es la conversación de dos personas que comparten una casa pero ya no comparten una vida, lo que Marcos no podía saber, lo que ninguna de sus interpretaciones convenientes alcanzaba a cubrir, era que esas ausencias matutinas de Valentina terminaban siempre en el mismo lugar, una clínica del otro lado de la ciudad, donde una doctora de voz tranquila revisaba sus análisis, ajustaba su tratamiento, y le preguntaba cómo se sentía con una genuinidad que Valentina había aprendido a agradecer en silencio. Su hermana Carmen la esperaba siempre afuera. Era Carmen quien manejaba cuando Valentina salía de las sesiones con ese cansancio particular que se instala en los huesos. Era Carmen quien compraba el café, quien no hacía demasiadas preguntas en los días malos, quien lloraba sola en el baño de la clínica para no llorar frente a ella. Una tarde, saliendo de una de esas sesiones, Valentina se detuvo en la acera antes de subir al coche. Levantó la cara hacia el sol con los ojos cerrados. Carmen la observó desde adentro sin decir nada. Después de un momento, Valentina abrió los ojos, miró a su hermana, y dijo algo que Carmen no olvidaría nunca. No le tengo miedo a lo que viene, le tengo miedo a haberme quedado callada tanto tiempo. Carmen no supo qué responder. Arrancó el coche en silencio, y mientras avanzaban por las calles de la ciudad, algo en el aire entre las dos hermanas indicaba que las cosas estaban a punto de moverse, que el largo periodo de silencio y espera estaba llegando a su fin, y que lo que vendría después no podría ser detenido por nadie, ni siquiera por Marcos. Era un martes ordinario. Eso es lo que hacen los momentos que cambian una vida, llegan sin avisar, sin música de fondo, sin ninguna señal que permita prepararse. Llegan un martes cualquiera, mientras el mundo sigue girando con total indiferencia, mientras alguien en la oficina de al lado habla por teléfono de algo sin importancia y el café en el escritorio todavía está caliente. Marcos estaba revisando planos cuando sonó su teléfono, un número que no reconoció. Estuvo a punto de no contestar. La voz al otro lado era de mujer, tranquila, profesional, con esa cadencia particular que tienen las personas que han aprendido a dar noticias difíciles sin dejar que la emoción interfiera con la claridad. Se identificó como la doctora Herrera. Dijo que era la médica tratante de Valentina. Dijo que Valentina había tenido un episodio de colapso durante su sesión de esa mañana y que en este momento estaba estable, descansando, pero que habían considerado necesario contactar a un familiar cercano. Marcos escuchó esas palabras y durante unos segundos no ocurrió nada. Su cerebro las recibió pero no las procesó, como cuando se lee una línea en un idioma que se conoce pero el significado tarda en llegar. Luego llegó, sesión. La doctora había dicho sesión. Preguntó qué tipo de sesión, y la doctora, con esa misma voz tranquila y profesional, le explicó: quimioterapia, 18 meses de tratamiento, una forma de cáncer que habían detectado a tiempo, que había respondido bien, que en este momento estaba en remisión.
El colapso de esa mañana no era una recaída, era agotamiento acumulado, estrés sostenido durante demasiado tiempo, el cuerpo reclamando finalmente lo que se le había negado por meses. Valentina estaba bien, iba a estar bien, pero llevaba 18 meses enferma, y él no lo sabía. Marcos no recordó después cómo llegó al hospital. Recordaba haberse levantado de la silla, recordaba haber tomado las llaves, recordaba el ascensor, el estacionamiento, el tráfico de la ciudad moviéndose a su alrededor con esa normalidad que de repente se sentía completamente irreal. Lo que no recordaba era haber pensado algo coherente durante ese trayecto. Su mente no producía pensamientos, solo imágenes sueltas que no terminaban de conectarse. Valentina saliendo temprano por las mañanas. Valentina con ojeras que él había interpretado como cansancio laboral. Valentina sentada en el jardín con los ojos puestos en ningún lugar. Valentina recogiendo su toalla en la playa con una calma que ahora, desde este nuevo ángulo, se veía completamente distinta. Carmen estaba en la sala de espera cuando él llegó. Se miraron, y en esa mirada hubo una conversación entera que no necesitó palabras. Carmen no se levantó a recibirlo, no hizo ningún gesto de consuelo. Lo miró con esa honestidad sin adornos que tienen las personas que han estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y ya no tienen energía para suavizar las cosas. Luego abrió su bolso, sacó un sobre, y se lo extendió. Era un sobre blanco, sin nombre escrito afuera, sencillo, del tipo que se compra en cualquier papelería. Ella pidió que lo leyeras aquí, dijo Carmen. No en casa. Marcos tomó el sobre, se sentó, y durante un momento lo tuvo entre las manos sin abrirlo, como si una parte de él supiera que lo que estaba adentro iba a reorganizar algo de manera permanente, y necesitara un segundo más antes de que eso ocurriera. Abrió el sobre. La letra de Valentina era apretada y regular, como siempre había sido, ordenada, la letra de alguien que piensa antes de escribir, que elige cada palabra con cuidado, que no deja que la emoción desordene la forma. Leyó despacio, porque el instinto le decía que esas palabras merecían ese ritmo. Valentina le contaba todo, el diagnóstico, la fecha exacta en que lo había recibido, las palabras que le había dicho la doctora en aquel consultorio blanco hace 2 años. Le contaba sobre las sesiones de quimioterapia, sobre cómo había reorganizado su agenda para que coincidieran con sus viajes de trabajo, sobre el maquillaje que usaba cada mañana para que él no viera la palidez, sobre Carmen, que la había acompañado cada vez sin pedirle nada a cambio y sin contarle nada a nadie. Le contaba sobre la beca, no con resentimiento, sino con una claridad que era casi más difícil de leer que el resentimiento. Le explicaba lo que esa oportunidad había significado, lo que había imaginado para su propia vida antes de elegir quedarse. No lo decía como acusación, lo decía como contexto, como parte de una historia que él necesitaba conocer completa para entender dónde estaban parados. Le contaba sobre los años de trabajo doble, sobre las deudas que había pagado sin que nadie se lo pidiera, sobre las noches en que él dormía y ella hacía cuentas en la cocina para que los números alcanzaran. Se lo contaba sin dramatismo, con la misma voz tranquila que tenía en persona, esa voz que nunca subía de volumen pero que siempre llegaba exactamente a donde quería llegar. Y luego, hacia el final de la carta, la letra cambiaba apenas, no mucho, solo lo suficiente para que quien conociera esa letra de memoria pudiera notar que la mano que escribía esas líneas estaba sosteniendo algo muy pesado. Escribía sobre la playa, no con ira, sin detalles innecesarios. Solo decía que ese momento había sido la respuesta a una pregunta que llevaba tiempo haciéndose en silencio, una pregunta sobre si él era capaz de verla, no su cuerpo, no su utilidad, no el papel que cumplía en la estructura de su vida compartida. Ella, la persona que había elegido quedarse cuando pudo irse, la persona que había estado enferma durante 18 meses a su lado sin que él notara nada, no porque ella lo hubiera ocultado perfectamente,
sino porque él había dejado de mirar hace mucho tiempo, y al final, en las últimas líneas, una sola pregunta, sin signos de interrogación, escrita como se escriben las cosas que no esperan respuesta porque ya la conocen. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste, Marcos? No a mi cuerpo, a mí. Marcos leyó esa línea 3 veces, luego dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre, y se quedó quieto en esa silla de sala de espera durante un tiempo que no supo medir. A su alrededor la gente entraba y salía, una enfermera cruzó el pasillo con pasos rápidos, alguien en la televisión del techo hablaba del clima de la semana. El mundo seguía siendo perfectamente ordinario, y Marcos estaba sentado en el centro de ese martes ordinario con la sensación de que el suelo debajo de él no era el mismo de hacía una hora. Empezó a hacer memoria, no porque quisiera, sino porque la mente, cuando recibe una verdad que reorganiza todo, empieza sola ese trabajo de revisión. Empezó a recordar momentos que en su tiempo habían parecido normales y que ahora, desde esta nueva comprensión, mostraban una cara completamente distinta. Las mañanas en que Valentina salía temprano, las veces que había dicho que estaba cansada y él había interpretado eso como una queja menor, la manera en que abrazaba a los niños, la tarde en el jardín que Nicolás le había mencionado de pasada una vez, sin darle importancia, todo había estado ahí, visible, y él había mirado hacia otro lado cada vez, no por maldad, sino por algo que en cierta forma era peor que la maldad, por costumbre, por haber dejado de considerar que Valentina era una persona con una vida interior que merecía su atención, y haber empezado a tratarla como parte del paisaje de su propio éxito. Carmen seguía sentada al otro lado de la sala. Cuando Marcos levantó la vista, ella lo estaba mirando. Él quiso decir algo, cualquier cosa, una pregunta, una disculpa, algo que rompiera ese silencio que pesaba demasiado. Carmen habló primero. Está en remisión, dijo. La doctora dice que las probabilidades son buenas. Va a estar bien. Marcos exhaló, y en esa exhalación había un alivio tan grande que por un momento lo abrumó, seguido inmediatamente de algo más complejo y más difícil de nombrar, porque la noticia de que Valentina iba a estar bien era la mejor noticia que había recibido en su vida, pero también significaba algo más, significaba que ella había tomado sus decisiones no desde la desesperación de quien cree que no tiene tiempo, sino desde la claridad de quien ha pensado las cosas con calma y ha llegado a conclusiones que no dependen del miedo, y esas decisiones, tomadas desde ese lugar, eran las más sólidas de todas. Carmen se levantó para ir a ver cómo estaba su hermana. Antes de salir de la sala se detuvo un momento, sin darse la vuelta del todo, y dijo algo más, en voz baja, casi para ella misma pero lo suficientemente audible para que Marcos lo escuchara. Ella no te odia, Marcos. Nunca te odió. Eso es lo que hace que todo esto sea tan difícil. Y salió por la puerta. Marcos se quedó solo en la sala de espera, con el sobre blanco entre las manos y el peso silencioso de una verdad que había llegado demasiado tarde para cambiar lo que ya estaba cambiado, pero que todavía estaba a tiempo de cambiar algo en él. Si es que él elegía dejar que eso ocurriera, esa era la pregunta que le esperaba, y todavía no sabía la respuesta. 3 meses es poco tiempo para que un hombre deshaga lo que tardó años en construir mal, pero a veces es suficiente para que entienda, por fin, lo que debería haber entendido mucho antes. Marcos usó esos 3 meses de una manera en que no había usado ningún periodo de su vida adulta, mirándose a sí mismo, no con la comodidad de quien se mira para confirmarse que está bien, sino con la incomodidad real de quien se mira para encontrar lo que no quiere encontrar. Empezó a ver a un terapeuta, no porque alguien se lo pidiera, sino porque la carta de Valentina le había dejado una pregunta instalada en el centro del pecho que no lo dejaba dormir, y había entendido que esa pregunta no tenía respuesta dentro de su propia cabeza. Habló de su padre en esas sesiones, habló de los años de humillación silenciosa, de crecer sintiendo que nunca era suficiente,
de haber construido su éxito exterior como una respuesta a esa herida, como una manera de demostrarle algo a un hombre que probablemente nunca lo vería de todas formas, y habló, con más dificultad, de cómo había repetido sin saberlo algo de ese mismo patrón con Valentina, no con crueldad deliberada, pero sí con esa indiferencia que nace cuando una persona deja de ver a otra como un igual y empieza a verla como parte del decorado de su propia historia. Preparó un discurso, lo escribió a mano, lo reescribió varias veces, lo practicó en voz alta en el coche. Era un discurso honesto, trabajado, lleno de reconocimientos que le habían costado semanas llegar a formular. No era perfecto, pero era real. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcos estaba ofreciendo algo real. Valentina lo citó un miércoles por la mañana, le envió un mensaje con una dirección y una hora, sin más contexto. Él llegó 10 minutos antes y se sentó en una mesa cerca de la ventana de un café pequeño del centro, uno de esos lugares tranquilos con luz natural, y el sonido suave de conversaciones ajenas que crean una especie de intimidad extraña entre los desconocidos que los habitan. Esperó, y cuando la puerta del café se abrió y Valentina entró, Marcos sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era exactamente sorpresa, porque él la conocía, pero era algo parecido al impacto de ver a alguien que siempre estuvo frente a ti y que de repente, en un momento específico, se vuelve completamente visible. Valentina llevaba el cabello corto. La quimioterapia se lo había llevado y había vuelto despacio, rizado ahora, diferente a como había sido siempre, pero no lo llevaba como quien carga una pérdida, lo llevaba como quien ha hecho las paces con algo y ha encontrado en ese proceso una versión de sí mismo que no sabía que existía. Vestía de manera sencilla, sin esfuerzo visible pero con esa coherencia que tienen las personas que saben exactamente quiénes son. Caminaba diferente, ese era el detalle más difícil de explicar y el más imposible de ignorar. Ocupaba el espacio de otra manera, con una presencia que no pedía permiso y que tampoco necesitaba imponerse. Era simplemente la presencia de alguien que ha pasado por algo profundo y ha salido del otro lado sin perder su centro. Se sentó frente a él, pidió un café, lo miró con una tranquilidad que no era frialdad, pero que tampoco dejaba espacio para confusiones. Marcos empezó su discurso, habló durante varios minutos. Le dijo que lo entendía todo ahora, que había entendido el peso de lo que ella había cargado sola, que había entendido la playa y todo lo que había antes de la playa. Le dijo que había estado hablando con un terapeuta, que estaba trabajando en cosas que debería haber trabajado hace años. Le dijo que la amaba, que siempre la había amado aunque hubiera hecho un trabajo terrible de demostrarlo. Le dijo que quería la oportunidad de hacerlo diferente, de verla de verdad esta vez, de ser el hombre que ella había creído que era cuando lo conoció en aquella sala de espera de hospital, hace ya tanto tiempo. Lo dijo todo, sin omitir nada, con la voz ligeramente quebrada en algunos momentos, pero sosteniéndola, porque este no era el momento de derrumbarse sino de estar presente. Valentina lo escuchó completo, no lo interrumpió una sola vez, no cambió la expresión del rostro de manera dramática, escuchó de la misma manera en que siempre había escuchado, con esa atención total que había sido uno de los primeros regalos que le había dado a él, años atrás, en una sala de espera que ninguno de los dos olvidaría nunca. Cuando Marcos terminó, hubo un silencio breve. Valentina tomó su taza entre las manos, miró el café un momento, luego lo miró a él, y habló. Lo hizo despacio, con esa voz que nunca subía de volumen pero que siempre llegaba exactamente a donde quería llegar. Le dijo que lo creía, que creía que el trabajo que había hecho en estos meses era real, que creía que el dolor en su voz era genuino, que creía que algo en él había cambiado y que ese cambio importaba. No lo dijo para consolarlo, lo dijo porque era verdad y porque Valentina nunca había visto la necesidad de decir cosas que no fueran verdad. Y luego dijo algo más, le dijo que lo perdonaba,
no como un gesto formal ni como el inicio de una negociación, sino de verdad, desde adentro, con la solidez de quien ha procesado algo completamente y ha llegado al otro lado sin resentimiento. Le dijo que el perdón había llegado solo, durante una de esas tardes largas en la clínica cuando no tenía energía para nada más que pensar, y que cuando llegó no se había sentido como una decisión sino como un alivio, como soltar algo que había estado cargando sin darse cuenta. Pero luego hizo una pausa, y en esa pausa Marcos sintió algo que no quería sentir pero que su cuerpo reconoció antes que su mente, que lo que venía después de esa pausa iba a ser lo más importante de toda la conversación. Valentina le dijo que perdonarlo no era lo mismo que volver, que esas dos cosas, que la gente suele confundir porque es más cómodo confundirlas, eran en realidad completamente distintas, que el perdón era para ella para no cargar el peso de la amargura, para seguir adelante con su propia vida sin que el pasado le pesara en los pies, pero que volver requería otra cosa, requería una confianza que se construya con tiempo y con hechos, y que en este momento simplemente no estaba. Le habló de su departamento, pequeño, con una ventana que daba a un parque, con una cocina donde había empezado a cocinar cosas que le gustaban a ella y no a nadie más. Le habló de la beca que había retomado, una versión local y reducida pero real, con horarios que ella controlaba y un trabajo que le recordaba cada día quién había sido antes de dedicarse a sostener la vida de otro. Le habló de sus hijos, de cómo los veía los fines de semana, de cómo había aprendido a despedirse de ellos sin culpa porque los niños, cuando ven a su madre entera, cuando la ven presente y en paz consigo misma, reciben algo que ninguna presencia física obligada puede dar. Le dijo todo esto sin crueldad, sin querer herirlo, con la generosidad particular de quien ya no necesita ganar nada en una conversación y por eso puede ser completamente honesto. Marcos quiso decir algo más. Tenía palabras todavía, argumentos, cosas que en su cabeza sonaban como razones suficientes, pero algo lo detuvo. Quizás fue la manera en que ella lo miraba, con una compasión real que no dejaba ningún espacio para la esperanza de que hubiera algo que él pudiera decir para cambiar lo que ya estaba decidido. Quizás fue que por primera vez en mucho tiempo estaba escuchando de verdad, y lo que escuchaba era la voz de una mujer que había encontrado su propio centro y que no estaba dispuesta a perderlo de nuevo. Valentina terminó su café, se puso de pie con esa calma que la había definido siempre, tomó su bolso, y antes de darse la vuelta, lo miró una última vez. No había tristeza en esa mirada, no había ira, no había reproches pendientes. Había algo más limpio y más difícil de sostener, había paz. La paz de alguien que ha cerrado algo completamente, sin portazo, sin drama, con la serenidad de quien sabe que tomó la decisión correcta. Le dijo que esperaba que él estuviera bien, y lo decía en serio. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del café. Marcos no se levantó, no la llamó. No hizo ninguno de los gestos que las películas han enseñado que se hacen en estos momentos. Se quedó sentado, con las manos sobre la mesa y el café frío frente a él, mirando a través del vidrio. Valentina salió a la calle. La luz de la mañana la recibió, caminó unos pasos, y luego, solo por un instante, se detuvo. No se volvió, no miró hacia atrás, solo se detuvo un momento, como alguien que respira antes de seguir, como alguien que le dice adiós a algo sin necesitar decirlo en voz alta, y luego siguió caminando. La cámara no la siguió a ella, se quedó con él, con Marcos, sentado en ese café de luz natural, mirando el espacio vacío donde ella había estado, sosteniendo por fin el peso completo de todo lo que había tenido y no había sabido ver. El shock nunca había sido su apariencia. No había sido el cabello corto ni la manera de caminar ni el departamento, pequeño con vista al parque. El shock había sido entender que la mujer que acababa de salir por esa puerta había estado frente a él durante 16 años, completa, profunda, extraordinaria en su manera silenciosa y constante, y que él,
En todos esos años, había elegido mirar hacia otro lado. Esa es la herida que no cierra con disculpas, la que no se resuelve con flores ni con discursos bien preparados ni con meses de terapia, aunque todo eso importe. Es la herida que solo sana, si es que sana, cuando una persona decide de verdad, desde adentro, dejar de vivir con los ojos cerrados. Valentina ya había tomado esa decisión. Hacía tiempo, ahora le tocaba a él.